Ahí estamos. Ahora sí. Adelante. Bueno, Estimado. muy bienvenidos, muy bienvenidas al taller de lectura, ya en el tramo, entrando por ahí en el tramo final del texto. Nos quedan los últimos talleres del concepto de la angustia. Y hoy vamos a avanzar en el capítulo 4, en el inciso 3, que habla de la pérdida somático-psíquica de la libertad. Amigo, No es perdón. mi propósito desarrollar... Perdón, Sí, no veo el texto acá. No, ¿en no lo, serio? sí, no lo veo, che. Dice Graciano Córica. Yo sí lo veo. ¿Sí? Yo sí Tenés lo que veo, ¿eh? poner, Tincho, tenés que poner vos. Sí. ¿Qué tengo que poner? A tildar en el texto y poner mostrar. A ver, a ver. Entra como a la pantalla donde está el texto, Sí. donde debería estar, y ahí te aparece una leyenda que dice mostrarle lo que se está proyectando o algo así. Ah, ¿dónde está eso? Pues no lo veo. En el medio, Veo que dice Graciano Córica Screen, pero no me deja, che. Bueno. o sea, lo saco, A ver. para que lo saco y lo vuelvo a poner. Capaz que es algo mío, ¿eh? Y ya está. ¿Querés cortar la grabación y empezar de nuevo otra No, no, grabación? no. No, che, no. Me figura como en blanco, che. Y el otro día cuando yo quise compartir, tampoco me dejaba. Así que debe ser algo de mi compu. Despreocúpate. Bueno, leo. Sí, sí, sí. No es mi propósito desarrollar aquí una pomposa investigación filosófica sobre la relación del alma y el cuerpo. No investigaré, por ejemplo, en qué sentido el alma misma llega a producir su propio cuerpo, ya se entienda esto a la manera helénica o a la alemana, o en qué sentido sea la libertad la que mediante un acto de corporización, evocando con ello una expresión de Schelling, pone su cuerpo. Todas estas cosas están aquí de más, y para cumplir mi cometido en el tema propuesto, me basta decir, expresándome conforme a mis pobres medios, que el cuerpo es órgano del alma y consiguientemente también del espíritu. Tan pronto como cese esta relación de subordinación, tan pronto como el cuerpo se rebele y la libertad se confabule contra él contra sí misma, ya tenemos que se ha introducido la no libertad en calidad de lo demoníaco. Por si todavía hay alguno que no haya entendido con la debida exactitud la diferencia entre lo expuesto en este apartado y lo expuesto en el anterior, volveré a ponerla otra vez en claro. Supongamos que hay desorden, pero que la libertad no se ha pasado ella misma al campo de la insurrección. En este caso, naturalmente, habrá angustia, la angustia propia de toda situación revolucionaria. Pero siempre, sin salirnos del caso, será una angustia del mal, no una angustia del bien. Se comprenderá fácilmente que lo demoníaco en esta esfera está sujeto a una gama inmensa de matices y grados diversos. Algunos de estos matices son tan sutiles que solamente los descubrirá el enfoque de una observación microscópica. Y algunos otros tan dialécticos que será menester una gran destreza en la aplicación de la categoría para ver que tales matices se inscriben en su peculiar dominio. Así, son matices de lo demoníaco, pueden serlo, algunos fenómenos psicológicos como, por ejemplo, la exagerada sensibilidad, la irritabilidad exagerada, la tensión nerviosa, el histerismo y la hipocondría. Esto es lo que hace tan difícil hablar de ello in abstracto. Es como si solo se dieran fórmulas algebraicas. Sin embargo, esto es todo lo que puedo hacer aquí. En el caso más extremoso en esta esfera es aquel que también se suele dominar por lo común descarrío bestial. Lo demoníaco en esta situación se revela en que respecto de la salvación se dicen las mismas palabras que dijo aquel endemoniado que aparece en el Nuevo Testamento. Y no sé griego todavía, no sé qué dice.
ver si lo... No sé qué es. Es una expresión ahí que parece que dice un endemoniado. Por eso se evita cualquier contacto, ya que éste se presente realmente y a los ojos del individuo como una amenaza que viene a echarle una mano para que recupere la libertad, ya sea que ese contacto sea del todo fortuito. Esto último es ya bastante, pues la angustia tiene una agilidad extraordinaria. De esta manera no es extraño que la réplica, la cual delata bien a las claras el horror de toda esta situación, de semejante endemoniado, sea casi siempre: ya sé que soy un desgraciado, pero déjame en paz. Tampoco es raro oírle decir a uno de estos individuos, mientras saca a colación una determinada época de su vida pasada: ah, en aquel tiempo quizá hubiera podido ser salvado. Indudablemente que no se puede imaginar una réplica más tremenda que esta. A este individuo no le angustia el castigo ni las palabras tronantes. Angústiale, en cambio, cualquier palabra que pretenda ponerse en relación con la libertad totalmente hundida en la esclavitud. También existe otra forma típica de expresión para la angustia contenida en este fenómeno. Gallo, Muchas veces se da... Sí. perdón que interrumpa. La expresión del endemoniado a la que se refiere es ¿qué tienes que ver conmigo? Ah, cuando el de Gadareno, ¿no? Claro, ahí le metí el Google Lens para que me lo traduzca. Eso. Bien, 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 buenísimo. Es cuando el Gadareno, claro, por eso dice que no quiere ningún contacto. Claro, También existe claro. Ahí está. otra forma típica de expresión para la angustia contenida en este fenómeno. Muchas veces se da entre semejantes endemoniados una compenetración en la que se asocian tan angustiosa e indisolublemente que no hay amistad comparable con su intimidad. El médico francés Du Châtelet nos ofrece algunos ejemplos de esto en su obra. Además, esta sociabilidad de la angustia se manifestará por todas partes dentro de esta esfera. La misma sociabilidad nos confiere una certeza de la presencia de lo demoníaco. Porque cuando nos encontramos con la situación análoga como expresión de la servidumbre del pecado, no se manifiesta la sociabilidad, ya que la angustia es entonces por el mal. Y con esto doy por terminada mi investigación sobre el particular. La cosa principal para mí es, en este caso, tener en orden mi esquema. Y después vendría la pérdida neumática de la libertad. Si quieren comentamos un poquito esto y después avanzamos. Es interesante para mí cómo Kierkegaard plantea la pérdida somático-psíquico de la libertad como algo en donde, por ejemplo, el contacto físico genera una apertura con el otro que el que estaría endemoniado o bajo lo demoníaco no puede tolerar. Y lo interesante es que no hay un fenómeno particular que dé cuenta de lo demoníaco, sino que es el modo en que se vincula ese singular con su no libertad, que la no libertad es el reino de lo demoníaco, ¿no? No sé a ustedes qué les resuena. Yo voy a buscar unos apuntes que tenía. Interesante eso. Sí, sí, son como ataduras. A mí lo que me llamaba la atención o lo que me parecía interesante, cuando dice que son matices de lo demoníaco o pueden serlo algunos fenómenos psicológicos como por ejemplo la exagerada sensibilidad, la irritabilidad exagerada, la tensión nerviosa, el histerismo y la hipocondría. Y pensaba en todas situaciones que, con las que nos encontramos a diario o que nos pueden, o de las cuales podemos padecer, ¿no? Me parece muy interesante esa observación que hace de todos esos, de todas esas situaciones. Me parece súper interesante también esa parte.
Y acá yo tenía una serie de apuntes sobre lo demoníaco en Kierkegaard a partir de lo que expresaron dos ponentes de las últimas jornadas del año pasado, que fue en la apertura Ángel Garrido Maturano y en la primera mesa Carlos Morales. Justo hablaron los dos de la teoría de lo demoníaco en Kierkegaard. Y fue interesantísimo porque en los distintos estados de la existencia se puede consumar lo demoníaco, que no es necesariamente, esto es re importante, no es necesariamente hacer el mal, es querer hacer el mal, confundir el mal con el bien, gozarse en la ejecución del mal y despreciar el bien. Por eso la angustia ante el mal es algo positivo, porque si yo me angustio frente al mal es porque tengo la posibilidad del arrepentimiento, pero la angustia ante el bien es lo demoníaco. Y en lo demoníaco entonces se manifiesta la no libertad. En lo demoníaco hay ensimismamiento, no comunicación y pérdida de lo voluntario. Lo demoníaco es la angustia ante el bien que deriva de un rechazo explícito del bien. Entonces ahí el sujeto queda ensimismado en un estado de egoísmo que no es la causa de su caída, sino su consecuencia. Lo demoníaco permite pensar la dinámica del mal y de los males en el individuo. El mal no es lo que se padece, sino el que se realiza o se actualiza en el individuo. En lo demoníaco hay una esclavización del sí mismo. Por eso estaba re bueno eso que decía Rick de las ataduras, ¿no? Y la clave acá para salir de esta situación es cómo el individuo se relaciona con lo eterno. ¿Cómo es eso del mal, de la búsqueda del mal, confundiéndolo? O sea, finalmente se busca el mal cuando se lo confunde con el bien. Claro, es confundir el mal con el bien. Eso se decía Garrido. Cuando, por ejemplo, por eso es interesante en el apartado anterior, Tincho, en los talleres anteriores, Kierkegaard afirmaba en las lecturas que tuvimos que esta posesión demoníaca, por decirlo de alguna manera, no puede ser muy parcial, puede ser un aspecto de la vida de un individuo. Que no es lo mismo que es la experiencia del endemoniado total, digamos, ¿no? Pero esa parcialidad tiene tantos matices, tantos huecos, que puede haber aspectos de la personalidad que estén vinculados de manera demoníaca, entre comillas, ¿no? Con el bien. O sea, hay dos cosas que me hace pensar cuando uno sabe... Sí, dale, perdón. A ver. Yo quería hacer una observación. Ahí se sumó Moisés, creo, ¿no? Esto cuando vos hablabas de la diferencia entre la angustia del bien y la angustia del mal, como la angustia del bien es la típicamente demoníaca, yo pensaba que, no sé si tendrá que ver, pero en la angustia ante el mal hay como un trasfondo también de culpa, ¿no? Como si esa angustia tiene que ver con que hay una posibilidad del mal y en realidad hay una inquietud, porque yo cometo algo, esto que vos señalabas también del arrepentimiento, ¿no? Como frente a una situación en la que sé que voy a hacer mal, bueno, empieza a jugar, me parece, el tema de la culpa ahí. Sí, capaz yo tendría que estar más interiorizado con las anteriores. Pero estaba pensando en el tema de la posesión demoníaca y la posesión demoníaca completa, esta que vos señalabas, como del gadareno que está fuera de sí, digamos, en realidad como que no habla él, habla el demonio. Y él me llama la atención cuando habla del histerismo, porque en algún punto hay que ver el histerismo qué significará para Kierkegaard, pero porque la histeria reflota a principios del siglo XX con Freud, es un término de Hipócrates, digamos, un término antiquísimo, pero habría que ver porque
desde alguna interpretación un poco escéptica, lo que uno considera como posesión demoníaca, clínicamente hablando, cuando uno ve a alguien poseído, vamos a ponerle comillas, por eso digo desde una mirada escéptica, fácilmente encuadraría en algo dentro del campo de la histeria. Es interesante. Eso por un lado, y por otro lado, pensaba en lo demoníaco como el mal cuando se lo confunde con bueno, y no define lo demoníaco como la búsqueda del mal, por el mal en sí mismo. Me parece interesante eso, que no vaya por esos derroteros. En algún punto, cuando trabajé algunas cuestiones en relación al mal y al bien, me sale pensar al mal como la búsqueda del bien sin amor. Y no como el mal, como la búsqueda del mal, digamos, ¿no? El mal es la búsqueda del bien finalmente, ¿no? El tema es que es sin amor. Pero bueno, eso es una idea mía. Mía, entre comillas. No, pero es interesante porque Kierkegaard claramente propone, o sea, en esto sí, claramente propone que no pone lo demoníaco en vínculo con el mal de un modo directo, como si hacer el mal sea actividad demoníaca, porque eso sería realmente confuso. Lo demoníaco no es hacer el mal, no es hacer el mal. Es querer hacer el bien y hacer el mal, por ejemplo, o querer hacer el mal. O sea, tiene que ver con un sometimiento de la voluntad, porque es el reino de la no libertad. El individuo se pierde a sí mismo. Es el reino de la no libertad. En lo demoníaco se manifiesta la no libertad. El sujeto no entra en relación consigo mismo y con Dios desde una perspectiva de lo eterno, sino que está ensimismado, no puede comunicarse, no logra comunicarse, o se comunica de un modo, como dice acá, con una ira exaltada, o ¿no? El gadareno, como en esta expresión de lo salvaje, lo bestial, como pegar la vuelta. Y nosotros la semana pasada, cuando hablamos de este tema, lo vinculamos con la historia un poco de la psiquiatría, te extrañamos un poco porque pensamos, ¿no?, que mucho de lo que se piensa en esas épocas como manifestación demoníaca son padecimientos de salud mental o patologías de salud mental donde hay una pérdida del sí mismo, ¿no? Sí, todavía. Sí, todavía se sigue pensando así. Estamos hablando del siglo XVIII. Claro, todavía sí. Igual. Kierkegaard siglo XIX, perdón. Sí, recién empezaba el nacimiento de la psiquiatría, es a comienzos del siglo XIX. Cuando recién ahí, en Francia, perdón esta breve digresión, en Francia, Philippe Pinel empieza a discriminar, como una discriminación positiva en algún punto, al loco del delincuente. Ese es ahí nace la psiquiatría. Claro. Porque locos y delincuentes, digamos, vivían en un encierro. Entonces ahí nace, es el nacimiento del asilo. Comienzos del siglo XIX es el nacimiento de la institución asilar para la persona con padecimiento psíquico. Que esa discriminación la hace Pinel. O sea, recién ahí empieza. Previamente Edad Media estamos hablando de que era una cuestión meramente demoníaca. Ahí comienza, a ver, José Miguel pregunta, ¿por qué la psiquiatría y psicoanálisis tienen tanto predicamento en Argentina? Es para una... Te puedo dar un lineamiento muy general, pero
Para un seminario, Tincho, para un seminario. Que yo no sería el más adecuado, pero podría decir que en algún punto hubo algunos precursores, algunos psicoanalistas muy entusiastas, digamos, que han dominado la escena académica en Argentina, trayendo al psicoanálisis europeo, digamos. Acá en Argentina no penetró el psicoanálisis norteamericano. Acá penetró el psicoanálisis europeo, más propiamente el psicoanálisis francés, de la mano de Lacan. El psicoanálisis norteamericano no llegó a Argentina. Esta gente, estos precursores, tuvieron como un poco la militancia, vamos a decirlo así, de que ese psicoanálisis, que es muy distinto al psicoanálisis lacaniano, llegue a Argentina. Y bueno, eso se instauró en la academia y bueno, quedó el psicoanálisis, más allá de que tengo mis críticas y también mi admiración hacia muchos conceptos psicoanalíticos, para mí tiene una fuerte impronta doctrinaria. Entonces se instaló mucho como doctrina, dejando por fuera mucho a todo otro tipo de escuela. Pero bueno, eso me atrevería como a esbozar. La psiquiatría es algo medio general, pero el psicoanálisis sí. La psiquiatría es algo que está a nivel mundial. Interesante porque, o sea, el psicoanálisis no se... o sea, Kierkegaard es fundamental en muchas ramas de la psicología, entonces volver a Kierkegaard para un montón de ramas de la psicología es como volver a encontrarse con las fuentes Totalmente. que les permitieron en su momento pensar otra cosa o pensar los problemas de ese momento. Y ahí, volviendo al texto un poquito, me parece re interesante pensar que no es lo mismo el demonio, ¿no?, que lo demoníaco. Digamos, lo demoníaco es un fenómeno que tiene una manifestación en el individuo cuando este individuo queda preso del ensimismamiento, la imposibilidad de comunicarse, y queda regido bajo el principio de la no libertad. Entonces se produce una dinámica del mal en el individuo, que me parece que es lo más rico, no categorizar a este o aquel individuo como un endemoniado, sino de pensar cómo lo demoníaco opera en cada individuo, digamos, cómo nadie escapa en última instancia de esa pérdida de la libertad, del reino, de que cualquiera de nosotros puede caer en el reino de la no libertad. Por eso es interesante que él dice, yo lo único que estoy haciendo con esto es un cálculo algebraico, estoy tirando fórmulas, pero en realidad no se puede pensar esto en abstracto, hay que pensarlo para cada situación puntual, esta dinámica de lo demoníaco. Y ahora vamos, si les parece, sí, un comentario chiquitito. A la última parte de este capítulo. Sí, amigo, sí. Porque justo como entramos en todos esos temas, me apasiona. No, esto que decías vos de Kierkegaard y su influencia indiscutible sobre la psicología y sobre la psicología del siglo XX, no solamente en el psicoanálisis ha tenido mucha pregnancia, sino también en la psicología humanista. De hecho, Carl Rogers, el referente máximo de la psicología humanista, dice, yo tengo dos grandes filósofos que me han influenciado. O sea, dice tres grandes filósofos me han influenciado. Hay un tercero que yo no me acuerdo bien, pues es un nombre un poco raro que desconozco. Pero de esos dos que menciona, uno es Martin Buber y otro es Søren Kierkegaard, ¿no? Como que impactó un montón en los pensadores del siglo XX. Pero qué buenos maestros se consiguió. Se consiguió buenos maestros, Roger. Sí, justo dos pichi, ¿no? Martin Buber y de hecho, Buber es re kierkegaardiano en un montón de cosas. Él hace una lectura muy kierkegaardiana de su judaísmo. Es interesantísimo. El Yo Tú de Buber es impresionante. Sí, es realmente impresionante. Maravilloso ese texto. Es un texto maravilloso. Sí. Y el vínculo de Martin Buber con Franz Rosenzweig, que es otro pensador extraordinario, es increíble. Tradujeron juntos el Nuevo Testamento.
Es muy bueno, muy interesante. O sea, hay toda una historia intelectual que hay que hacer también. Y es muy importante esto, ¿no? Cuando hay problemas que los que hacen ciencia lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Cuando los paradigmas se agotan y ya no se pueden explicar ciertos comportamientos usando los mismos esquemas, hay que volver a estas fuentes, ¿no? Para tratar de desarmar un poquito el nudo y reforzar. Y hay una especie de lógica del individuo que Kierkegaard logró desandar, que para mí van a pasar los años y vamos a seguir profundizándolo y sacándole cosas. Porque no solo en la psicología, sino también en la propia filosofía. Con Cielo estamos estudiando el vínculo que tiene con Heidegger, por ejemplo. Y descubriendo ese nudo, imagínate todo lo que influenció Heidegger. Claro. ¿No? O sea, Kierkegaard se vuelve un pensador fundamental. Y acá va, en esta parte, si quieren, leemos un poquito, pero va a ir a un lugar más profundo. Porque ya no va a hablar de la pérdida somático-psíquica, de esa manifestación de lo demoníaco, de la pérdida de la libertad, sino que va a ir hacia la pérdida neumática de la libertad, es decir, la libertad del espíritu. Observaciones generales. Esta serie o forma de lo demoníaco está muy extendida y en ella nos topamos con los más diversos fenómenos. Lo demoníaco, naturalmente, no depende del diverso contenido intelectual, sino de la relación de la libertad con el contenido dado y también con el contenido posible en relación con la intelectualidad. Y esto en virtud de que lo demoníaco puede manifestarse de muchas maneras. Citemos algunas nada más. Lo demoníaco puede manifestarse como indolencia que deja el pensar para otra vez. Como curiosidad, que es simplemente curiosidad. Como innoble autoengaño. Como voluptuosidad femenina que se abandona a los demás. Como ignorancia distinguida o finalmente como activismo estúpido. Yo puedo decir así, perdón que corte, que de este párrafo Heidegger hace chicle en Ser y Tiempo. Nunca lo cita igual, pero no importa. Desde el punto de vista intelectual, el contenido de la libertad es la verdad. Y la verdad es la que hace al hombre libre. Por eso, precisamente, la verdad es obra de la libertad. De suerte que ésta nunca deja de producir la verdad. Es claro que ahora no estoy pensando en las agudezas típicas de la filosofía novísima, la cual sabe a la perfección que la necesidad del pensamiento es también su libertad y en consecuencia al mencionar la libertad de pensamiento no hace más que hablar del movimiento inmanente del pensamiento eterno. Tales agudezas del ingenio solo sirven para embrollar y dificultar la comunicación entre los hombres. Por el contrario, lo que yo digo es algo muy simple y sencillo, a saber, que la verdad solamente existe para el individuo en cuanto él mismo la produce actuando. Si la verdad existe de cualquier otro modo para el individuo y esto no hace más que impedir que ella exista para él de dicho modo, entonces es que tenemos delante un fenómeno peculiar de lo demoníaco. La verdad siempre ha tenido muchos anunciadores estentóreos, pero el problema está en saber si un hombre quiere reconocer la verdad profundamente, dejando que ella le penetre toda su esencia y sujetándose a todas sus consecuencias, o si, en casos de apuro, no prefiere cualquier escapatoria o escondrijo después de haberle dado un beso de Judas a la consecuencia. Creo que en nuestro tiempo ya se ha hablado bastante de la verdad y ya va siendo hora de que se destaquen la certeza y la interioridad, no precisamente en un sentido abstracto al modo de Fichte, sino de un modo absolutamente concreto. La certeza y la interioridad
que solo se dan en la acción y se obtienen por medio de la acción, son las que deciden si un individuo está o no endemoniado. Todas las actitudes falsas quedarán desenmascaradas en cuanto quede bien fijada la categoría. Así, por ejemplo, resultará más claro que el agua, que la arbitrariedad, la incredulidad, el burlarse de la religión y otras cosas por el estilo no carecen de contenido, como cree la opinión general, sino que delatan carencia de certeza, exactamente en el mismo sentido que la superstición, el servilismo y la beatería. Los fenómenos negativos carecen justamente de certeza porque estriban en la angustia del contenido. Para mí no es ningún placer proferir juicios sensacionales sobre toda nuestra época en bloque, pero quien quiera que haya observado un poco atentamente a la generación actual, estará de acuerdo conmigo si afirmo que el desconcierto que en ella reina y la causa de su angustia y de su inquietud radican sin duda en el hecho de que la certeza esté disminuyendo constantemente, y esto al mismo tiempo que la verdad crece en volumen y en sentido masivo e incluso en claridad abstracta. Pongamos algunos ejemplos. ¿Qué esfuerzos extraordinarios, tanto metafísicos como lógicos, no se han hecho en nuestros días para encontrar una nueva prueba de la inmortalidad del alma? Una prueba definitiva y que combinara con absoluta justeza todas las anteriores. Y, cosa harto notable, mientras esto sucedía, la certeza no ha dejado de disminuir. Lo que pasa es que la idea de la inmortalidad encierra en sí misma tal poder, tiene en sus consecuencias tanta fuerza y comporta tanta responsabilidad al aceptarla, que casi de seguro transformaría la vida entera del hombre de un modo que se teme. Por eso quiere uno liberarse y tranquilizar su alma forzando el pensamiento para que encuentre una nueva prueba. Pero ¿qué otra cosa es semejante prueba sino una buena obra en el sentido puramente católico de la expresión? Añadamos sin salirnos del ejemplo que toda individualidad de este tipo, que solo sepa darnos pruebas de la inmortalidad del alma, mas sin que ésta esté personalmente persuadida de la misma, experimentará siempre alguna angustia en cualquiera de los fenómenos aquí descritos. Por cierto que la conmoción del menor de estos fenómenos le impone ya de suyo a semejante individualidad una comprensión mucho más definitiva que la que tiene acerca de lo que significa el hecho de que el hombre sea inmortal. Pero no quiere dar su brazo a torcer, al revés, la saca de quicio y le descompone horriblemente el que un hombre del todo sencillo le venga hablando de un modo totalmente sencillo sobre la inmortalidad. Claro que la interioridad puede faltar también en la dirección opuesta, y así no es nada imposible que un partidario de la más rígida ortodoxia esté endemoniado. Este tal lo sabe todo. Es sumiso ante lo santo. La verdad para él es un cúmulo de ceremonias. Habla de que hay que acudir ante el altar de Dios y sabe muy bien las veces que hay que postrarse en el lugar sagrado. Sí, todo lo sabe como aquel que puede mostrar un teorema matemático usando las letras A, B, C, pero que no da pie con bola en cuanto use las letras D, E, F. Por eso siente angustias tan pronto como oye algo que no es literalmente idéntico. ¿Cuánto no se asemeja este tal a unos de esos especulativos modernos que han inventado una nueva prueba de la inmortalidad del alma, pero que habiendo caído en peligro de muerte ya no pudieron desarrollar el argumento porque no llevaron consigo sus famosos cuadernos? ¿Qué es lo que le falta a unos y a otros? Le falta la certeza. Tanto la superstición como la incredulidad son formas de la no libertad. En la superstición se le concede a la objetividad un poder similar al de la cabeza de Medusa, es decir, el poder de petrificar la subjetividad. En este caso, la propia esclavización no quiere que se deshaga el hechizo de la objetividad por nada del mundo. En cambio, la más alta y también aparentemente la más libre expresión de la incredulidad es la burla.
fáltale precisamente la certeza y por eso se burla. ¿Y no evocaría la existencia de muchos burlones si fuese posible escudriñar sus entresijos aquella angustia que hacía exclamar al endemoniado: ¿qué tienes tú conmigo? De ahí el fenómeno curioso de que haya muy poca gente que sea tan vanidosa y tan ávida de los aplausos momentáneos como lo es el burlón. Pongamos un segundo ejemplo. ¿Con qué celosa industria, con qué pérdida de tiempo, sudores y materiales de escritorio no se han esforzado los especulativos de nuestros días por encontrar una prueba definitiva de la existencia de Dios? Pero en el mismo grado en que aumentaba la excelencia del argumento, parecería disminuir la certeza. Porque la idea de la existencia de un Dios, tan pronto como haya cobrado en cuanto tal una importancia concreta para la libertad del individuo, adquiere una omnipresencia que no puede, por menos de representar algún embarazo para cualquier individualidad sinuosa, aunque ésta no desee precisamente hacer el mal. Se necesita, desde luego, una interioridad profunda para vivir en hermosa e íntima armonía con esa idea. Tal convivencia es una obra de arte todavía mayor que la de ser un modelo de maridos. Por eso no es nada extraño que las individualidades de este tipo se sientan muy desagradablemente afectadas cuando oyen hablar sencilla y simplemente de que hay un Dios. La demostración de la existencia de Dios es algo que le tiene a uno ocupado, tanto metafísica como eruditamente, solo en algunas ocasiones. En cambio, la idea de Dios trata de imponerse en todas las ocasiones. ¿Qué pues lo que le falta a semejante individualidad? Le falta interioridad. Claro que también aquí la interioridad puede faltar en la dirección opuesta. Los llamados devotos suelen ser con frecuencia un objeto de burla para el mundo. Ellos mismos lo explican diciendo que el mundo es malo. Y sin embargo, esto no es del todo verdadero, porque el devoto, visto desde un ángulo puramente estético, resulta cómico cuando no es libre en relación con su vida piadosa, es decir, cuando le falta interioridad. En este sentido, el mundo tiene derecho a mofarse de él. ¿No sería una cosa cómica que un patizambo incapaz de iniciar ni siquiera un solo movimiento de danza pretendiera presentarse como maestro de baile? Pues lo mismo acontece con lo religioso. Muchas veces se le ve a tales devotos en la actitud de estar como contando en voz baja exactamente lo mismo que aquel individuo que no puede bailar, pero que sabe perfectamente marcar el ritmo con los labios, aunque desgraciadamente nunca lo haya podido marcar con los pies y tomado parte de la danza. De esta manera sabe el devoto que lo religioso es absolutamente conmensurable, que no es algo que pertenezca a ciertos momentos y ocasiones, sino que es algo que uno siempre lo puede tener consigo. Ah, pero otra cosa es la realidad, porque cuando el devoto aludido tiene que poner en práctica la conmensurabilidad de lo religioso, entonces ya no es libre. Entonces se le ve cómo musita y cuenta muy suavemente por lo bajo, y cómo, a pesar de todos sus susurros, se arma un lío y todo lo precipita con sus miradas célicas, sus manos entrecruzadas, etcétera, etcétera. Esta es la razón de que semejantes individuos se angustien tanto cuando chocan con cualquier otro individuo que no se ajuste a su misma pauta. Y entonces, para recobrar fuerzas, tienen que recurrir a consideraciones de tanto peso como la de que el mundo odia a la gente piadosa. La certeza y la interioridad son, pues, la subjetividad, aunque no en un sentido completamente abstracto. En general, la desgracia del saber contemporáneo está en que todo se haya vuelto tan enormemente grandioso. La subjetividad abstracta es exactamente tan difusa e incierta como la objetividad abstracta, y a ambas le falta la interioridad en el mismo grado. Si se habla en abstracto de la cosa anterior, entonces no se la ve claramente, y en este caso es correcto afirmar que la subjetividad abstracta carece de contenido. Pero si se habla de ello en concreto, entonces la cosa es muy clara, porque a la individualidad que quiere hacer abstracción de sí misma le falta cabalmente interioridad, del mismo modo que le falta a la individualidad que se convierte en un simple maestro de ceremonias.
Muy bien. ¿Comentamos acá? Yo creo que sí, porque es largo el Sí, apartado que sigue. Sí, sí, y hay muchas cosas acá para decir, ¿no? A mí, bueno, por un lado el tema de esto de que la verdad solamente existe para el individuo en cuanto él mismo la produce actuando. Mm, Y gira un poco toda esa cuestión de la verdad sobre eso, incluso la certeza y la interioridad, porque también tiene que ver con esto de la prueba de la inmortalidad de Dios, etcétera, etcétera. Cuando no hay un camino, cuando no hay un camino interior, un conocimiento interior, que se traduce en la acción. Acá esto es lo interesante, porque habla todo el tiempo de lo concreto. Y después otras dos cosas. La crítica a lo que sería la cristiandad, digamos, o la religión entendida, cuando habla de que la ortodoxia podría ser también una forma de estar endemoniado, y la crítica, bueno, también a la subjetividad abstracta y el sistema hegeliano. La verdad que es muy rico este tramo para mí. Yo no digo que me tatuaría la frase porque es un poco larga, pero esa frase que tomaste me parece impresionante. Esto de la verdad solamente existe para el individuo en cuanto él mismo la produce actuando. tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Es tremendo. Porque no es un concepto. Mm, Claro, claro, Miguel. Claro. Porque si no hay una interiorización, una genial. certeza, una corporalidad, una encarnación, diríamos, hablando Tal cual. dogmáticamente, Tal cual. si no hay una encarnación, no hay verdad. La verdad se hace carne o no es verdad. Por eso, Gallo, esto que Porque si no es un concepto. algunos críticos que, bueno, no, pero Jesús dijo cosas que ya otros dijeron. Sí, sí, pero no pasa por ahí. Jesús para los cristianos, para quienes somos cristianos, es la verdad en tanto y en cuanto puso en acto el amor. No porque haya tirado la data así de conceptos que, por cierto, son fabulosos, pero digo, la papa está en que puso en actos. Nada, yo lo interpreto así. Sí, llevó eso también, Tincho, llevó eso hasta las últimas consecuencias. Claro. Y hasta las últimas consecuencias, hasta el fondo de todo, digamos. O sea, con el tema de con quiénes estaba, digamos, con quiénes estaba, digo, con los perseguidos, con los marginados, no estaba justamente con la ortodoxia. Tal cual. Y después este tema del amor, que lo llevó también al punto límite, ¿no? Tal cual. Tal cual. Me parece tan precioso y hermoso y profundo y potente esto de que la verdad se produce actuando y te lleva a un punto, y fíjense que dice, y podríamos lucubrar sobre esto y generar toda una teoría y demás, pero no, yo quiero ir a algo bien concreto y sencillo. No me interesa pensar que tengo que salir a demostrar la inmortalidad del alma o que hay un Dios. Yo necesito la certeza y la interioridad. Y esa certeza y esa interioridad es la que después se manifiesta en el acto. O sea, si nosotros, por ejemplo, pensamos con sencillez y profundidad que todas las personas necesitamos amar y ser amadas, que la realización auténtica del ser humano, de su vida, de su espíritu, está en amar y ser amado, y compruebo y practico esa verdad actuando, entonces yo no necesito demostrar el teorema solo con las letras A, B o C. Me van a cambiar la ecuación, pero la certeza sigue estando. Tal cual. No, pero y además, Graciano, hay otra cosa que tiene que ver, digamos, con los milagros y con el tema de la inmortalidad del alma y la creencia. Entonces, bueno, si Jesús era milagroso, bueno, tenía que hacer milagros todo el tiempo, y esa es la manera en que uno puede llegar a creer. No,
La creencia va por otro lado. Los milagros fueron algo, si se quiere, importante, pero circunstancial en el sentido de que es más bien algo, si se quiere, exterior, que demostraba algo, pero por otro lado, no era una cuestión de hacerlo a repetición para que Mm, eso lograra el efecto de la creencia, ¿no? Sí. Entonces acá también está eso. mm, muy bueno eso. Ahí en ese sentido, esta semana tuve muy presente una canción de un cantante que a mí me gusta mucho, evangélico, que se llama Marcos Vidal, de un tema que se llama Discípulos. Mm, Y en ese tema él dice, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, mm, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y mm, pasar la noche en vela juntos a un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. mm. Qué lindo. O sea, digo porque me parece muy hermosa esa figura del discípulo en el sentido, y lo hablábamos anoche con un compañero de trabajo que enseña teología, él es muy ortodoxo y clausurado en algunas de sus visiones, pero decíamos, qué fácil es juzgar a Tomás o a Judas o no sé, a Pedro, pensando, ¿no?, que no creyeron o que en algún momento dudaron o que traicionaron o no sé. Pero si se te presenta hoy un tipo que te dice que él es Dios y se pone a hacer milagro y te dice que tenés que creer en él, o sea, esto que vos traías la otra vez, Rick, de la contemporaneidad con Cristo, ¿no? Un poco salía de esa conversación. ¿Viste? Es una herejía. Es tremendo. O sea, 2000 años después es fácil creer. Y hasta por ahí nomás. Sí. Con el cuento hecho, Eh, che, acá hay una frase que está muy buena, rescato en esta línea, ¿no? De lo que venimos, que me llama la atención porque vos siempre, Gallo, hablas de la interioridad, ¿no? Siempre aludiendo a Kierkegaard. Dice, porque el devoto, y le pone comillas, dice, visto desde un ángulo puramente estético, resulta cómico cuando no es libre en relación con su vida piadosa, es decir, cuando le falta interioridad. Cuando es una cosa así como como la devoción que pareciera como que fuera como de buen testimonio, ¿no? Como mostrarse devoto y qué sé yo, como una cosa cosmética, o él le dice como estética, es más motivo de burla, genera rechazo, porque le falta interioridad, porque no comunica verdaderamente algo auténtico, comunica una cuestión de cartón pintado. No sé, yo lo interpreté así, no sé si es lo que él medio tal quiere. cual. Y fíjate la frase que sigue. Dice, en este sentido el mundo tiene derecho de mofarse de él. O sea, lo manda al cadalso. Sí, sí, tiene derecho a Está mostrar. bien que se le caguen de risa. Yo te digo, el Es mejor buenísimo. insulto que recibíamos como evangélicos, lo decían en mi pueblo. Vieron que en muchos lugares nos decían los aleluya o así, distintos modos de burla por esa religiosidad exterior y demás. En mi pueblo nos decían monjos. Nah, los Es monjos. buenísima, monjos. Es buena, es buena. Pero además, yo era chiquito, iba en la bici para el club o para la escuela y de la nada cualquiera en la calle te gritaba ¡monjo! Viste, así como con un desprecio. Los monjos. Era terrible, era traumático. Claro. Pero leo esta frase, ¿viste? El mundo tenía derecho de mofarse Sí, de sí, él. sí. Tal cual. Porque hay una devoción impostada, ¿no? Un poco impostada. Tal cual. Incluso queriendo ser auténtica. Y me gusta esto del que se quiere, no sabe hacer un movimiento de danza y quiere presentarse como maestro de baile, ¿no? O Mm. sea, hay una cosa ahí del movimiento, de cómo, de Mm, cierto modo de presentarse, mm, mm. de cierta naturalidad, si se quiere, ¿no? Ayer en las mesas de examen hablábamos sobre San Agustín,
que también, que es el primero que plantea la cuestión de la interioridad. Y es extraordinario, San Agustín es extraordinario, porque plantea justamente que el hombre, que hay como un yo inferior y un yo superior, ¿no? Y que ese yo inferior, digamos, cuando se quiere procesar mentalmente la verdad, uno cae en lo cómico, cae en la confusión, cae en lo cómico, cae en el gesto totalmente. Kierkegaard otra vez, el ejemplo que pone es el de ese chiste donde uno se mete abajo de la remera del otro y alguien con la cabeza hace un gesto y el otro con las manos quiere gesticular, pero no coordina la boca, la voz con las manos, ¿no? O sea, cuando hay un gesto ampuloso, cuando hay un gesto... no hay ahí una armonía, una expresión profunda. Hay una mímica. Sí. Hermoso. Es muy fino porque fíjense cómo Kierkegaard parece que está hablando de una cosa y que está pegando en un lugar y cuando te quisiste dar cuenta le está pegando al supuesto devoto y al supuesto ortodoxo, ¿no? Muy bueno. De la cual yo puedo decir de mí mismo, digamos, no he escapado de estas dos situaciones, digamos. Yo me veo reflejado en el que es criticado por Kierkegaard, no en el que puede decir, oh, qué auténtico he sido toda mi vida, o qué profunda mi interioridad y mi certeza, ¿no? Claro. Bueno, has mejorado mucho. Che, son las 21. Son las 21. Buenísimo. Como soy un Hermoso devoto este cierre. de los horarios, vamos a dejar acá. Bueno, amigos. Vamos a ver Boquita. Ah, ¿sí juega Boca? Bueno, le tengo la grabación y me contás.